Esta noche, aquellos que nos están sintonizando por internet, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Caras 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Y hoy estaremos continuando con la enseñanza de guerra espiritual, como todos los martes. Estaremos hablando de las maniobras tácticas. Y esto es muy importante porque saludo a todos los que no había podido saludar, Dios les bendiga. Bienvenido. Es importante las maniobras tácticas porque el ejército de Cristo tiene que usar maniobras tácticas para vencer las obras de las tinieblas. Semejantemente, en el ejército terrenal nosotros usamos maniobras tácticas para vencer al enemigo y conquistar territorio. De la misma forma, a nivel espiritual, usamos maniobras tácticas para vencer las tinieblas. Solo que en el ámbito espiritual, cuya revelación proviene del ámbito espiritual y se manifiesta en nuestra vida material. Y esto es importante entenderlo porque todo lo que se gesta en la esfera temporal o material, primero ocurre en la esfera espiritual o divina. Por lo tanto, el conocimiento de la esfera espiritual o divina antecede lo que va a suceder en la esfera temporal o material que vivimos. Por esto es importante que tengamos bien claro por qué estamos hablando de maniobras tácticas. La primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿ha sido derrotado en una batalla contra Satanás? ¿Y quién no? Siempre hay batallas que el enemigo nos gana. Pero lo importante es que hay 4 pasos a seguir una vez entendemos que nos ha derrotado. ¿Para qué? Para poder vencer. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre tiende a atacar y a hacer la obra de maldad para vencer a uno. Y a uno, pues como ser humano débil y frágil, comete errores. Pero lo importante no es que cometamos el error, sino que aprendamos del error para no volver a caer y podamos corregir para vencer finalmente la guerra. Usted puede perder una batalla, pero al final usted gana la guerra, que es lo importante. Y la palabra lo dice, que venceremos. Así que lo primero que tenemos que reconocer cuando fallamos es que hemos fracasado. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que reconocer que fracasamos y perdimos la batalla? Porque necesitamos entender que hay que hacer unas correcciones cuando somos derrotados en una pequeña batalla o una escaramuza. Si no empezamos por ahí, entonces nos creemos autosuficientes y aquí no pasó nada y dale para adelante que es tarde y cada vez estamos en peor situación. ¿Por qué? Lo primero que tenemos que reconocer es que en nuestro territorio hemos sido derrotados. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la estrategia de cómo vamos a derrotar al enemigo. ¿Por qué? Porque esta pelea no es en nuestra fuerza, no es en nuestro intelecto, no es en lo que tú aprendiste o estudiaste, sino en lo que dice la palabra que tiene que ser. Por eso es que es de esa manera. Así que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que he fracasado. Es el primer punto importante. ¿Ves? Y al ser derrotado, nos preparamos para la victoria. ¿Por qué? Porque al ser derrotado y reconocerlo, nos arrepentimos. Y el arrepentimiento va a renovar tu fuerza espiritual, tu autoridad y tu poder contra el que te derrotó. Y por lo tanto vas a poder regresar al campo de batalla para no ganar una batalla, sino ganarle la guerra. ¿Estamos aquí? Y esa es la diferencia. Así que lo primero que tenemos que hacer, una de las estrategias, sírveme un té, estoy tomando un té, créanme, perdónenme, pero sigo las reglas del juego también. Dice el número 2, una de las principales estrategias que Satanás usa para derrotar a los creyentes es el engaño. Engañar es desencaminar o provocar cualquier persona que crea algo que es cierto. Y eso ocurre mucho. Usted va a tener gente que está al lado suyo, que dice ser cristiano, y le va a llevar una doctrina equivocada que la que le está presentando el pastor de frente. Por la palabra, porque yo voy por la palabra, pero la persona dice, no, pero yo tengo una interpretación diferente. No porque yo creo esto, no porque a mí me enseñaron esto, porque yo estudié esto. Y ese es el gran engaño que usan las tinieblas con la gente del reino de Dios. ¿Por qué? Porque las universidades están maleadas. Y al estar maleadas enseñan cosas equivocadas y preceptos equivocados, porque ya las universidades están llenas de gente secular enseñando la palabra de Dios que no tienen el Espíritu de Dios. Entonces este es el problema. Cuando tú enfrentas la realidad, tú dices, pero es que a mí me enseñaron esto diferente.
es que hay 3 escuelas y empieza con el manipuleo del intelecto. El Espíritu Santo es uno, tiene una sola boca. Entonces, Él es el maestro. ¿Cuál es el problema de esto? Que estamos teniendo gente que va a universidades y ya le están dañando la mente y cuando van a pastorear se caen en el fracaso. Y tú dices, ¿cómo es posible que este pastor ahora está en falsa prosperidad cuando empezó bien? ¿Cómo es posible que el otro está haciendo aquello y empezó así? Y entonces tú vienes a un cuestionamiento que no tiene sentido, ni lógica, ni razón de ser. Y es sencillamente lo que estoy hablando. Interpretaciones a la manera del hombre. La Biblia no necesita interpretaciones a la manera del hombre. La Biblia se expresa claramente como está escrita. Y no necesita de una nueva revelación, como el domingo le dije, que me encontré con un fulano y me dijo, tengo una nueva revelación de Apocalipsis. ¡Wow! ¿De una nueva revelación de Apocalipsis? Sí. Mira, que en 1962 vino Cristo. Ah, ya sé por dónde va. Y me tiró el disparate. Y yo le dije, ¿quién te dijo eso? El apóstol fulano. Y el apóstol fulano. Ajá, de verdad. ¿Y Elena White no estaba por ahí? Pues mira, ¿tú sabes que ella coincide? Sí, seguro que sí. Porque de allá fue el que se originó el disparate en 1813. Y cuando le digo, se quedó cortado. ¿Entiendes? Pero si yo le dejo decir eso y que se pare aquí a decirlo, va a contaminar la media humanidad. ¿Por qué? Porque va a causar dudas de lo que dice la palabra. Y la palabra no erra quien la quiera interpretar a su manera. Por eso, cuando reconocemos un error, lo que tenemos es que arrepentirnos para que la fuerza espiritual sea renovada y regresar al campo de batalla con la corrección de vida. Y esto es muy importante. Quiere decir que una de las principales estrategias que Satanás usa para derrotar a los creyentes es el engaño. Engañar es desencaminar o provocar que alguien crea algo que no es cierto. Ese es engaño. Y aquí están algunas cosas en la Biblia enseña sobre este engaño. Vamos primero, vamos a buscar, ya llegó Martica. Vamos a ponerle el Apocalipsis 20:10. Se nos dice que Satanás es engañador y que engaña no solamente a individuos, sino también a naciones completas. O sea que esto que estamos viendo ahora no es nada nuevo, porque ya Juan lo describió en Apocalipsis 20:10. Y mire lo que dice Apocalipsis 20:10, para que vea que no es que yo lo esté diciendo porque sí, la palabra te lo está diciendo. El diablo hace estas cosas y la palabra te lo está confirmando. Apocalipsis 20:10, Marta. Toma. Si tienes el panfleto, 291. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fíjate ahí, Apocalipsis 20:10, te lo está diciendo, y te está diciendo quién va a equivocar las naciones. Ya eso está pasando. Ya lo está diciendo. Ya el Papa lo está diciendo. Yo no sé si usted ve en las noticias, pero ya él está diciendo el engaño de diferentes maneras. O sea que se está cumpliendo la palabra, lo que nos está dejando ver que Apocalipsis se está cumpliendo, y si es Apocalipsis, usted sabe que está hablando de los tiempos del fin. Mire esto, Satanás opera con todo engaño y inequidad, segunda de Tesalonicenses 2:10. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:10, voy a buscar mi Biblia. Que hoy me la llevaron para acá. ¿Lo tiene ahí? Okay. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Eso es rechazo a Jesús. ¿Por qué? Porque cada vez que se levanta alguien, como me pasó con esta persona, que es apóstol, déjalo allá con el apóstol, no vamos a hablar de eso. Me dice eso, entonces Dios se para y mira y ve que se está enseñando una falsa doctrina y esa falsa doctrina representa un rechazo a Jesús.
al estar en el movimiento de rechazo a Jesús, hace lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:10. Léelo otra vez, para que le haga sentido cómo es que engaña. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad es Cristo. No lo quisieron entender, tergiversaron, entonces cayeron en iniquidad. Y cuando caes en iniquidad, que es deseo de pecar, eres reject de Dios. Dios te rechaza. No eres salvo. No hay bendito, que voy a ver si lo saco del error. Nada que ver, porque el que salve es Dios. Ni tú ni yo lo hacemos. Ah, pero es que vaya a almorzar con él a ver si lo convenzo. Nadie puede convencerlo, es el Espíritu Santo. No, porque yo lo voy a retar con la palabra. La palabra no es para pelear. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Usted no va a hacer que el diablo se convierta. El diablo lo que pasa es contaminarlo usted y dominarlo, porque es más inteligente de lo que usted piensa. No se meta con eso. Ay, que hay bendito que me da pena. Tampoco es de Dios. ¿Me estoy ubicando? Sigamos por ahí para abajo. Mira, se nos advierte que el engaño aumentará. ¿En dónde? En 2 de Timoteo 13:3. Digo 3:13, perdóname. 3:13. Mira cómo es esto. Y esto es lo que está pasando ahora. Lee, Martica. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué es esto? Dicen que no es así, que la palabra como está descrita, la tergiversan, entonces hilan una telaraña de disparate para justificar la teoría intelectual que le están presentando. Eso es exactamente lo que pasó con supuesto amigo. Creyó la mentira, hiló la mentira y buscó versículos para hilar su propia mentira y lo saca del contexto para hacer un pretexto de lo que él quiere presentar. ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Y eso es lo que está trayendo que las iglesias se dividan y se fragmenten en cantitos. Y por eso la gente que está yendo a la iglesia, al no recibir doctrina santa, no se van a salvar. Porque están creyendo un disparate y le están adorando, pero creyendo el disparate. Y cuando venga la salvación, que te venga a señalar, Dios no va a mirar que tú estés adorando. Dios no va a mirar que tú estás haciendo muchas obras buenas. Tú vas a mirar tu corazón. Y lo que tú creíste, y lo que tú afirmaste, lo que tú viviste, es lo que vale. Porque si no creís en vano, 1 de Corintios, el capítulo 5, 1 y 2, lo dice. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que la doctrina tiene que ser cristocéntrica y sana. Y cualquier otra persona que le venga a hablar otra cosa que no esté aquí, la palabra dice, llámale anatema, pecado. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos en el tiempo donde estas cosas van a estar ocurriendo. Y cada vez van a incrementar más y más hasta que venga el Señor y levante a la iglesia. Por eso dice la palabra, si no acorto los días, y ya se están acortando, porque vieron las fracciones de tiempo que la NASA dijo que se acortaron los días, hasta los míos se perderían. ¿Sabes lo que es eso? O sea que los míos que saben la verdad van a recibir tanta presión que no van a resistir y en algún momento van a ser engañados. Eso es lo que le está diciendo. Cancelado en el nombre de Jesús, claro que sí. Muy bueno, muy bien la cancelación. Pero tenemos que despertar a esto, hermano. ¿Por qué? Porque van a venir donde usted, mira, yo necesito que tú hagas esto. Mira, yo necesito que tú hagas lo otro. Y usted va, perdóname, yo lo voy a hacer, voy a orar primero. Que Dios me diga. Ah, pero yo puedo hacerlo porque yo sé palabras y yo hice un doctorado en teología. No caigan en ese malvado. Porque el diablo también tiene muchos doctorados en teología y mira dónde está. Cuidado con eso. No, hay que hablar así. Porque aquí estamos en el momento crucial donde la iglesia se está perdiendo. Y lo vengo hablando con varios pastores y no engranan en esto. No quieren hacer caso. Adelante, David. Pásale el micrófono. Ah, ahí. Espérate, porque esto se está grabando.
Porque es bueno que ustedes... Dale, David. Ayer mismo en la universidad, una persona que tiene una maestría y está estudiando por un doctorado, Ajá. se puso a tratar de confundir a unos estudiantes diciendo que lo que Joel dijo, el derramamiento del Espíritu Santo, no ha ocurrido todavía. Mira para allá. Y que eso va a ocurrir cuando sea la segunda venida de Cristo. Oye, eso. Y que en el libro de Estel, Dios no aparece por ningún lado porque Dios no estaba en esa área. Ay, papá. ¿Oyeron? Esa es masa barrada, ¿verdad? Usted se ríe porque usted tiene un conocimiento ahora. Pero una persona que está empezando puede creer esa mentira y cae en el engaño. Sigue estudiando, llega a terminar todo su grado, empieza a pastorear con ese disparate. ¿Qué es lo que va a suceder? El enemigo lo va a usar a diestra y siniestra. Muy buena. Y que conte en acta, que lo está diciendo el que está viendo de frente eso. Después. Es la cosa, muy bien. Así que están las cosas, ¿sí? Dice que el camino malo se pasa rápido, ¿verdad? Estos son matas. ¿Cómo va a salir de esto? Que para bien sea. Esto me va a sanar. Bueno, vamos a seguir con esto porque esto está interesante, David. Puesto que el engaño aumentará, no se alienta a ser precavido de los eventos que indican el regreso de Jesús. Está hablando David. Mateo 24, Marcos 13, 2. Vamos a usar Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segunda de Tesalonicenses 2:3, Martica. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está. Ahí está. Más claro no canta un gallo. Tiene que venir la apostasía. Estamos viviendo la apostasía para que el hombre de perdición se aparezca. ¿Por qué? Porque va a causar un caos en el mundo completo, donde todo el mundo se va a enredar a pelear, todo el mundo se quiere destruir y va a venir el hombre de perdición de paz y seguridad. ¿Por qué? Porque ya lo están pidiendo. Lo están pidiendo en Europa completo, lo están pidiendo en Estados Unidos, lo están pidiendo en todos lados. No, este va a ser Obama, no, este va a ser el otro, el hombre que va a traer la paz es fulano, que va a ser Macron. Todo el mundo está señalando a alguien. Porque hay anhelo de tener paz. Y uno de los primeros países que necesita y quiere paz es Israel. Por eso las oraciones de nosotros tienen que ser pedirle paz por el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Todos esos países que han nacido y han muerto en guerra y morirán en guerra, están siempre luchando por la paz. ¿Pero por qué? Porque el origen de esa confusión viene de aquí, de lo que estamos leyendo. Y eso tiene un propósito que nosotros tenemos que abrir los ojos de que es que se acerque el final, porque detrás de esa confusión van a pedir paz para que se manifieste ¿quién? El hombre de iniquidad. O sea que todo está en la concordancia justa del punto clave para que él aparezca y sea avalado por el Papa. El Papa lo va a presentar y lo va a avalar. Y como tiene la Iglesia Universal agarrada y aquellos que hicieron pactos cristianos con él, entre comillas, hicieron un pacto con él, pues lo van a seguir respaldando. Eso se llama ecumenismo. ¿Sabían ustedes que hay iglesias cristianas que ya pactaron con el Papa? Muchas. ¿Sabían que hay cantantes adoradores que ya pactaron con la iglesia católica? Muchos. ¿Sabe que ya están recibiendo dinero de ahí? Muchos. ¿Sabe que ya le compraron su firma? Muchos. Alaba. Todo aquí se sabe. Pero ¿qué pasa? Nuestro Dios no se vende. La palabra no se compra. Ni se le acomoda a nadie. La palabra es como es y funcionará y prosperará para lo que ha sido enviada. Así que ojo visor, porque lo que estamos hablando son los toques finales. Se advierte de aquellos usados por Satanás para engañar. Vamos a buscar, no 2 de Corintios 11:3, vamos a buscar 2 de Corintios 11:13. Y después vamos a 2 de Pedro y 2 de Juan. Porque quiero que usted lo vea por la palabra, no que yo le diga.
No que vaya a internet y se busque cosas, que hay tantas cosas confusas ahí, sino que lo vea por aquí, por la palabra, que esto no falla. Esto tiene lo último que va a salir. Lo que va a salir mañana en internet está aquí. Y lo que va a salir pasado también está aquí. Segunda de Corintios 11:13. Martica. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. No, segunda de Corintios. 11:13. 11:13. Perdóname, 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está. El problema de esto es lo siguiente, escúcheme bien. ¿Qué es lo que no le voy a hablar de la definición de un apóstol porque no hay? No hay aquí. Pero vamos a decir los apóstoles que están. Ahora hay una apostolitis brutal. Entonces, ¿qué pasa? El problema es el siguiente. Eso que está apostolitis, o sea, que tanta gente son apóstoles, crean redes. Esas redes llevan informaciones erróneas. Y cuando tú crees una información errónea, crees una falsa doctrina y las tinieblas toman lugar en tu vida, se apoderan de tu vida y tú eres de las tinieblas, aunque perseveres como apóstol cristiano. ¿Por qué? Porque estamos en apostasía. Eso es lo que... Vuelve a leer. Oye. Porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahí está. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué va a pasar? Si usted está bajo esas redes apostólicas y su iglesia está bajo esa red, ¿quién es el que está dominando en esa red? Satanás. Porque la doctrina no es correcta. Es el engañador. Cuando, por ejemplo, mire, las iglesias católicas están bajo el apostolado del Papa. ¿Quién dirige todas las iglesias desde Roma? El Papa. ¿Y qué opera ahí? Usted lo sabe. Pues aquí es lo mismo. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? ¿O no lo explico claro? Si tú estás en una red y esta red apostólica cree en esta doctrina que no es bíblica, un grupo, el que dirige la red cree en esto, y esto que cree las otras iglesias y directamente van a ser contaminadas con eso. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo algo que es ante el proceso bíblico, la palabra bíblica, y al creer contrario a lo que dice la Biblia, tú abres la puerta y el terreno para que seas invadido espiritualmente con las tinieblas. Porque el problema que tenemos es porque lo dijo fulano de tal, porque lo dijo el apóstol tal. No, vea la palabra. Si la palabra te dice otra cosa, perdóname, yo estoy en el sitio equivocado, yo me voy de aquí. Y te vas. Porque si tú crees esa mentira, te haces partícipe de la mentira, ya eres parte de la mentira, pues también eres propiedad de la mentira. ¿Lo están viendo? Por eso hay que cuidarse. Por eso hay que filtrar las cosas. Por eso hay que venir a la iglesia y guiarse por la doctrina de Cristo. ¿Por qué usted no me oye decir cada rato, yo le estoy diciendo lo que me dice la palabra, lo que me dice el Espíritu? Yo no hago más nada. A veces la gente se da coraje, pero no me va a decir nada a mí. Pues si no tengo nada que decirte, no te puedo decir nada. ¿Qué te voy a decir? Ahora, cuando Dios me tira lo que decía, a veces te llamaste por el celular. Mira esto. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque Dios funciona de esa manera. Dios no funciona a voluntad de aquel que quiere venir a buscar una adivinación. Eso no es bíblico. Y yo sé que a la gente le gusta que viene, que le profeticen y todas esas cosas, y yo no tengo nada en contra de eso. Pero ahí también se cuela el enemigo, hay que tener cuidado. Antier recibió una llamada de Massachusetts, una persona que le dieron una profecía y está en una depresión profunda, severa. Y cuando yo le indago, el Espíritu Santo me dice, eso es mío. Y ya da por sentado que. Y cuando yo le dije, y cuando el Espíritu Santo le dijo, es que eso te lo dijo fulana. Y yo no estaba allí, ni remotamente. Y fulana no es mía. ¿Cómo?
que no es mía, te dice el Señor. Y lo que te digo, eso mismo es, eso es para que sepa que Dios te está hablando, que no es de él. Y la sacó de la depresión enseguida. Está destruyendo esa pastora, creyó esa mentira de un supuesto profeta de aquí de Puerto Rico. Para que usted vea cómo están las cosas, allá en Massachusetts. O sea, esto no es que yo lo leí ayer en el periódico, esto es que pasó antier. Una sola boca. Y engañó a esa persona. Para que usted vea, porque el enemigo es astuto, él empieza con verdades y al final mete la cuchilla de la mentira. Y usted hace, mira, sí, ¿verdad? Y cae en el engaño, cree la mentira, no la frita por la palabra y se va en depresión profunda. Y por ahí mismo se va a la iglesia también. No dice que matará el pastor y las ovejas huirán. Cancelado en el nombre de Jesús, no va a matar a nadie. ¿Iba a decir algo, David? Vanessa, Vane. Dale el micrófono porque estamos grabando y queremos que estas experiencias sean atesoradas para todo el mundo por igual. Es importante. Pastor, eso se puede comparar con el trigo y la cizaña, que se mezclan, pero no son... Sí, crecen juntos. Fíjate, el trigo y la cizaña crecen juntos y Dios permite que la cizaña crezca también con el trigo, porque después te dice que los que se quedaron son los míos, pero los que se fueron no eran los míos. ¿Por qué? Muy interesante, porque es lo mismo, pero fíjese cómo lo está diciendo en esa parábola. Al tú decir la verdad, la cizaña se va a herir y va a hacer que otros se hieran porque va a llevar a cabo la mentira para justificar su dolor no procesado, y esos son los que no eran míos. ¿Y por qué el Señor los desechó? Porque empezaron bien y los llamó a pastorear y qué sé yo qué. ¿Por qué se fueron? La respuesta es la siguiente: porque no se sometieron. No se sometieron. Y al no someterse, no hay arrepentimiento, no hay liberación y no hay sanidad. Y entra en total desobediencia porque empieza a hablar lo que no debe hablar y arrastra la tercera parte de la gente que se permita hacer, creer la condición, porque así mismo es como hizo Satanás en el cielo. Convenció a ángeles, una tercera parte de los ángeles fueron convencidos y se cayeron. No lo dice Apocalipsis. Ezequiel. Es el mismo mecanismo, siempre es el mismo mecanismo. Pero cuando tú te alertas y entonces filtras y vienes y buscamos la palabra y vamos a ver lo que te dijeron y lo buscamos en la palabra, y si no está aquí, bótala al zafacón, porque de Dios no viene. Esto es importante. Vamos a seguir. Segunda de Pedro 2:13. Segunda de Pedro 2:13. ¿Lo tienes ahí? Sí. Léelo. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ahí está. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Mira el ejemplo que te está diciendo, ¿verdad que Juan? Pedro está brutal. Mira, fíjate la astucia que hace. Léelo otra vez. Comiendo contigo. ¿Desde comiendo? Sí. No, desde antes. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ahí está. Espérate. Que son inmundicias. Ajá. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ahí está. O sea que te están invitando a comer para decirte y someterte a ser partícipe del error, de la mentira. O sea, yo no estoy de acuerdo en esto, pero vamos a almorzar juntos porque te voy a convencer de que es un disparate. La mentira. Es que la verdad es que Dios está pasado. O sea, ¿me entiende lo que está diciendo el Señor? Es que a mí me creció, como dijo Vanessa, creció la cizaña junta, me molestó, pero entonces yo no puedo hacer nada, pero te voy a invitar a almorzar para hablar.
Y ahí te viene con el chismoteo. Y te envenena. Y te envenena. Y te envenena. Y te da la queja. Y indirectamente te dice aquello. Y no, porque tú sabes, pero esto. Esa es la cizaña. Esa es la cizaña. Que parte la vida de la gente. Pues, pero yo no había entendido. Pero ¿qué pasa? Como para el oído es más dulce la mentira que la verdad. Y el que le presta oído a la mentira le penetra más fácil que la verdad. Ahí es que se pierde. Oye, eso es lo que está pasando en las iglesias hoy en día. Y va a seguir pasando. Cuando a alguien se le para al lado con eso, yo no presto mi oído a ensuciarse, perdóname. Si tú tienes dudas, vete allí donde el pastor. Si no te gustó la palabra que David te da, vete allí donde David y acláralo. En el foro correspondiente. Y si no quieres hablar con David, pues habla con el pastor, que yo soy el pastor general. Ven donde mí. Porque él no es accesible. Ok, pues ven donde mí. No, porque él está en el banco, pues ven donde mí. Pero no vayas a regalar un disparate. Hello, y eso pasó. Estoy hablando con gente entendida, ¿verdad? Yo no me callo. Yo digo la verdad. Y la puerta está abierta. Yo no me callo. Aquí se viene a hablar verdad y aquí se habla verdad. Y lo que no sea verdad se bota el zafacón. Porque es de salvación. Esto no es jugar que yo compré, boté la bolsa de basura y ya está. No. Se trata de la vida de la gente. Y con esto no se juega. Porque una vida que no es salva, yo no quiero saber lo que va a pasar. Yo estoy aquí para responderle a todos ustedes las preguntas. Y yo no me escondo. No me escondo ni me esconderé nunca. Ni lo hacía cuando era carnal, ahora menos. Que tengo que ser transparente. Y siempre le respondo con amor, pero con la verdad. Que no le va a gustar la verdad, bueno, usted tiene que bregar con Dios. Pero yo le voy a decir lo que dice aquí. ¿Estamos? Dice, se nos advierte de aquellos usados por Satanás para engañar. Ya leímos eso. Y leímos segunda de Pedro. Vamos a ver segunda de Juan 7. Segunda de Juan 7. No, para adelante, un poquito para el frente. Segunda de Juan 7. Dice, lee Martica, porque muchos engañadores. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que nos confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Que no confiesan. Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Fíjese que una de las cosas que usted usa para probar si la persona es libertada es confesar que Jesucristo murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y aquí te está diciendo que sacan a Jesús del medio, porque no es que van a decir que Jesucristo no es verdadero, sino que no lo mencionan a Jesús. ¿Y por qué no lo mencionan? Porque lo sacan para llevar a cabo la falsa doctrina. Eso es típico en la apostasía. Hay varios ejemplos. Testigos de Jehová, mesiánicos, algunos adventistas. Hay otros que admiten, pero ¿y qué pasa? Que el problema de esto es que si usted saca a Jesús, que es el eje central del Nuevo Testamento y la salvación nuestra, ¿qué es lo que usted está haciendo? Nada, creyendo una mentira. ¿Por qué? Es un anticristo. Al dejar de mencionar a Jesús, se convierte en un anticristo. Y eso usted lo está viendo ya. Eso está. Mira, y en 2 de Pedro, el versículo 12, es importante que lo empecemos desde el 12. Quiero recalcar 2 de Pedro, es importante. Martica, déjeme de 2 de Pedro 2, 12 al 13. 2, 12 al 13. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Mira, hay que entender esto. Esta es la depravación de los falsos maestros. Fíjate que está hablando mal de las cosas que no entienden. Ahí es que está la clave. No entienden algo, forjan una opinión y la quieren validar como que lo dice la palabra.
Entonces, usted la escucha, si no conoce bien la palabra, suena lógico. Oye, como que me suena bien. Y entonces, ese es el problema. Afirman la palabra sin haberla estudiado y caen en la doctrina de error, estando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque espiritualmente cuando tú dices amén, te amarras al disparate y ya eres presa. Mira lo que dice, mira lo que dice. Vuelvo a leerlo. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Ahí está, animales irracionales. Fíjate que lo está tratando como animales que no piensan. ¿Qué le pasa a la gente del mundo? Se atan con los dichos de la boca para maldición. Entonces nosotros que somos creyentes no podemos caer en eso. No nos podemos atar con los dichos de maldición porque tenemos la mente de Cristo, la herramienta fundamental que es la palabra para poder discernir lo que es incorrecto. Y no podemos afirmar un disparate por desconocimiento. Por eso hay que meterse aquí. Entonces la gente cuando me pregunta, dice, pero ¿por qué usted siempre me contesta por la palabra? Es que eso es lo que yo sé, la palabra. Pero es que usted no puede pensar, no puedo pensar en otra forma que no sea la palabra. Yo fui, aquí no está Carmen Padilla, pero se lo puede contar a la Interamericana para dar unas conferencias. Y todas las preguntas se contestan por la palabra, pero usted no puede flexionar un poquito eso. Y yo, no. Pluralizar, le dijo esa palabra. Usted no puede pluralizar ni en este siglo ni en el venidero. Así mismo. Y esa señora le daba, yo le dije, mire, ¿usted sabe lo que es tirar piedra al aire? Eso es lo que usted está haciendo. Porque la palabra no cambia. Pero para que usted vea, ellos son ecuménicos. Vamos al otro. Cada no salvo es engañado por su propio corazón. Eso lo sabemos porque no tiene el Espíritu Santo. Cada no salvo es engañado por el pecado. Vamos a 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. Este 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate que el pecado tiene esa peculiaridad. Y es importante entender esto. El pecado en todo el mundo tiene la peculiaridad de cegarte ante la verdad. Ahí, se para frente a ti y tú puedes escuchar lo que es correcto 599 veces y no lo ves, y no lo ves, y no lo ves, y caes, y caes, y caes, y caes. Pero cuando tú le dices al pecado hasta aquí, y se acabó, y le trazas una raya, y no permites que el pecado más pueda enseñorearse de ti, tú mantienes la visión. Pero una vez le permites así, una pizca, se va la visión. Y usted va a decir, ¿por qué? Porque Dios no está donde está el pecado. Y como Él es el que da la visión, la pierde. No le dijo a Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él se hizo pecado. Y si lo hizo con Jesús y en ese momento lo dejó solo en el pecado, ¿qué va a hacer contigo? Va a ser lo mismo. Entonces te ciegas y vienes a derrumbar ese pecado y a arrepentirte cuando ya el dolor te quebranta de los hechos cometidos del pecado. Ya sea emocional, físico, intelectual, que sea. O económico, qué sé yo. El que sea. ¿Lo ven? Ese es el efecto del pecado. Entonces tú dices, pero si se lo he hecho 500 veces y 599 veces vuelve a hacer lo mismo. Es eso, que no lo ve. Y cae, y cae, y cae, y cae, y cae. Llega el momento que hay gente que dice, ¿sabes qué? Me cansé, que me pierda. Yo tuve un caso de eso.
Y yo le digo, ven acá. ¿Tú sabes lo que tú estás diciendo? Sí, que ya no voy a luchar más nada. ¿Tú sabes lo que significa esto? Déjame orar un minuto por ti. Y mire mi oración. Siéntate. Mire mi oración. Señor, muéstrale el infierno por un minuto. Antes de 30 segundos estaba llorando en el piso. No, yo no sabía lo que estaba hablando. Entonces, ¿sabes qué? ¿Vienes a Cristo? Oh, claro que sí. No, le dije, un minuto muéstrale el infierno. Y le dejé la mano pegada. Antes de 30 segundos ya estaba en el piso. Se me fue de las manos. ¡Pah! Porque la gente no cree que el infierno es real. El infierno es real, hermano. Es real y lo dice la palabra lo escribe. Pero hay gente que necesita esa confrontación. No sé, hay gente que son cabezones. Nunca llega a eso. Créalo en fe, se acabó. Dice aquí, no aceptes discursos razonables e engañosos que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Romanos 16, capítulo 16, 18. Esos discursos engañosos son los que están quedándose con la apostasía. Romanos 16. 16, 18. El libro de Romanos es espectacular. Lee el libro de Romanos. Romanos es otra cosa. Bueno, es que toda la Biblia, pero Romanos estaba poderoso. Créame, no se va a arrepentir. Se mete a Romano en la cabeza. Es como un martillo que rompe el cemento más duro del mundo. Romanos 16, 18. Martica, ¿lo tiene? Sí. Dale. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjese que esto es Pablo saludando a los santos en Roma. Roma, un poquito de historia para que entiendan esto. Roma tenía un espacio grande que se llama el Areópago, ¿verdad? Y ahí donde iban los filósofos a postular sus teorías y doctrinas. Y es abierto y tiene una peculiaridad, yo estuve allí, tiene una peculiaridad que tú te paras en cualquier esquina y se oye todo alrededor como una campana. Un eco bien brutal. Y es una plataforma grande, que tú te puedes mover, articular y mostrar lo que tengas que mostrar. Y eso hace que los romanos utilizaban el intelecto para convencer con el método de la mayéutica a la gente de la mentira que le querían presentar. Entonces Pablo, en la visita de los saludos a los romanos, le dice a la iglesia eso que estamos hablando aquí. Que no te dejes convencer de los discursos ni de las filosofías huecas que presenta el intelecto del hombre para convencerte de otras cosas que no sea la verdad del Dios invisible. Entonces, Pablo tuvo en esa oportunidad de postularle a esa gente porque lo pararon allí en el Areópago y no sabía qué iba a hablar. Y el Señor le dijo, no te preocupes que cuando vayas a hablar yo te voy a decir lo que vas a hablar. Y miró que de tantos dioses que tenían, hay uno que decía, al Dios nunca visto o no conocido. Y él habló del Dios nunca conocido y le trajo la deidad del Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y utilizó las herramientas de ellos en contra de ellos mismos. ¿Me entiendes? Y eso es lo que él está diciendo. Pero ¿qué pasa? No todos son Pablo. Por lo tanto, nosotros tenemos que circunscribirnos a lo que el Señor nos mande a hacer, en la forma que nos mande a hacer y con la sabiduría que Él ponga en nosotros. Vamos a seguir aquí. ¿Eres engañado? Mira que dice, si escuchas vana filosofía. Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. Fíjate cómo Colosenses 2.8 te habla de esto aquí bien marcadamente. Míralo aquí. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a que
a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, ¿cuál es el problema que tenemos en la actualidad? El problema que tenemos en la actualidad es que se está presentando un Cristo psicológico, un Cristo psiquiátrico, un Cristo de teorías de intelecto. Y Dios no está en nada de eso. Y hay motivacionales, eso es lo último ahora. Eso está bien pegado. Está bien pegado. Dios no tiene que estar en nada de eso porque Él no necesita motivarse, necesita ayuda del hombre para hacer las cosas. Él es Dios de toda creación y su verdad hace que tú seas entendido en lo que es verdad. Él no necesita convencerte a ti de que Él es Dios, porque cuando tú entiendes la deidad de Dios, vas a ver la verdad. Él no necesita, mira, yo soy Dios, te estoy hablando verdad, Jenny, para que tú me entiendas. No necesita hacer eso, porque Él es la verdad. Y quien ha visto a Dios, ha visto la verdad. Entonces tú no necesitas un psicólogo que te venda una motivación y te llene una congregación de gente y te saque los chavos de los bolsillos. No, Dios no está ahí. Dios está en su verdad porque eres Dios. Más nada. Esto suena duro, pero yo tengo que decirlo como es. ¿Y es que? Quiere decir que no puede haber tergiversación de la palabra. Cada vez que se la estén dorando en una pildorita, no escuche eso por la radio, no escuche eso por internet porque se van a contaminar los oídos. Porque Dios no está en el asunto. Y se contaminan los oídos, abre una brecha y lo sacan del evangelio. Si confías en la riqueza y permites los deseos de la carne, mira lo que pasa en Mateo 13:22. Vamos, Marcos 4:11, Efesios 4:22, cualquiera de ellos. Efesios 4:22, vamos. El libro de Efesios es tremendo libro. Efesios es tremendo libro también. Cuanto a la pasada manera de vivir. Claro, Martica. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ahí está. ¿Por qué está viciado conforme a los deseos engañosos? Vamos a ver, alguien que me diga algo de eso. Mientras yo busco a Marcos 4:19. Ahí está. La respuesta de lo que acaba de leer Martica está en Marcos 4:19. Mira lo que dice Marcos 4:19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, que el afán de tener cosas, el deseo de conseguir cosas de este mundo, van a hacer que ahoguen la palabra en ti para que no reciba la palabra de verdad. En otras palabras, te van a agotar, te van a cansar para que no recibas la verdad. De diferentes maneras. Y no tengas ánimo ni para orar, ni para leer la palabra, ni para venir a estudios bíblicos, ni profundizar. Oye. Sí, el enemigo hace eso. ¿Por qué? Porque mientras más tú conoces de la palabra, más te empodera, más abiertos son tus ojos, más abiertos son tus oídos, mayor entendimiento y mayor autoridad del reino contra las tinieblas. Y Él no quiere que tú la tengas. Es mejor mantenerte suavecito ahí, dormidito dentro de la iglesia cristiana, que cante 3 aleluyas y qué sé yo qué, ofrendes y qué sé yo qué, y te vaya, aquí no pasa más nada, ya veré. Eso es lo que Él quiere. Pero cuando se trata de mandarlo fuera en el nombre de Jesús y sacarlo de tu vida y de tus hijos, eso no le gusta a Él. ¿Por qué? Porque cada vez que tú mantienes tu doctrina real como tiene que ser, la ejecutas con poder y lo echas fuera, tú le estás diciendo al enemigo, yo soy propiedad de Cristo y soy salvo. Y eso a Él no le gusta. Él lo que le gusta, Satanás es lo que le gusta, tener la gente dormida.
quietecita ahí. Duérmete, nene, duérmete ya, que ahí viene el diablo y te comerá. Eso es lo que le gusta a él. Pero cuando tú le haces guerra, no le gusta. Entonces la iglesia tiene que hacerle guerra. No dice Jesús que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Te lo está diciendo. Y te dice, en el mundo tenés aflicción, pero confía, yo vencí al mundo. Pero te está diciendo que es guerra. Te lo está diciendo. Pero te da la autoridad, te da el poder, te da la enseñanza, te da todo. ¿Qué es lo que nos falta? Hacer lo que Él nos dice, más nada. Más nada. Pero tenemos que hacerlo. ¿Me entiendes? Estamos aquí, pueblo. Vamos a seguir. Si eres un oidor y no un hacedor de la palabra, mira lo que dice Santiago 1:22. Martica, vayan buscando ese adelantado. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahí está. Cuando no somos hacedores más que oidores, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Analice por qué. Y alguien que me diga por qué. Ahí está el micrófono que Martica lo tiene. Santiago 1:22. ¿Qué pasa cuando eres oidor y no hacedor de la palabra de Dios? ¿Perdiste el tiempo? No, creíste en vano. Creíste en vano, pero el problema es qué es lo que está pasando. Sí, crees en vano. Pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que no estás realmente convertido. Ese es el detalle. No estás convertido. Ese es el punto clave. Eso es lo que Dios quiere saber. Si tú eres hacedor de la palabra, porque la aprendiste y la ejecutas, entonces tú creíste en mí. Pero si tú escuchas la palabra y te la intelectualizaste y vienes y la recitas por versículo, no has hecho nada. No has hecho nada. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve saberla y no hacerla? No obedece, no la ejecuta, entonces estás creyéndole, oiga esto bien, al mundo y no a mí, dice el Señor. Dice el Espíritu que le diga eso. Estás creyéndole al mundo, pero no a mí. A Dios quiero decir, no soy yo, está ahí, estoy hablando por el Espíritu. Pero también yo entiendo que puede ser por costumbre, porque mi mamá es cristiana. Yo digo que soy cristiana, pero de corazón ni de hecho lo soy. Sigo siendo la misma persona pecadora y la misma persona, ¿cómo le digo? Que hace cosas malas. Por eso, porque no eres hacedora. Al ser hacedor, mira, cuando tú corriges tu caminar en la vida en Cristo, las viejas maniobras que hacías, las malas costumbres que tenían de drogarte, de beber ron, lo que sea, ya no las hace. ¿Qué estás diciéndole al mundo? Ya yo no soy de este mundo. Y me he santificado, me he separado, me he quitado de esta basura para hacer ¿de qué? Del nuevo dueño que es Cristo. Entonces me convierto en hacedor. Al ser hacedor, ¿qué va a pasar? Viene a residir sobre mí una marca que se llama la marca del Cordero, que es la sangre de Cristo. Cuando el diablo te mira, dice, no, ese es cristiano de verdad. Lee, cree la palabra, pero la vive. Y cuando echa fuera el demonio ve eso y se tiene que ir. Y no es lo mismo, dice, escribe igual. ¿Por qué? Porque al ser hacedor, el sello se incrementa más en ti. Y al incrementarse en ti, hay una mayor concentración de su verdad que se manifiesta con la autorización del uso de su poder. ¿Por qué? Porque no solamente leíste, lo aprendiste, sino que lo practicas a día. Creyendo lo que leíste y te reafirmas en esa verdad continuamente. Por ejemplo, yo me aparté de la vida del mundo.
Ya yo no vuelvo a hablar malo, palabras OS, y no vuelvo a hablar malo, y no vuelvo a hablar malo, y me puedes martillar con un revólver, y no voy a hablar malo. Practica la santidad. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya está sellado para bendición y jamás nunca para maldición. Ese sello que es puesto porque tú aceptaste a Cristo y decidiste por Él, hace que la obra de maldad no encuentre manera de penetrar contigo. Y te sella. Pásele a la pintura del carro 5 o 6 manos de cera, la unta, se seca, la unta, se seca, la unta, se seca, y la vuelve a sacar, y vuelve a sacar. ¿Qué va a pasar? Eso se queda impermeable. Le cae una gota de pintura y se escurre la gota de agua. Así mismo es las tinieblas contra usted. Repelen. ¿Por qué? Porque la concentración es tan poderosa del poder de Dios porque usted practica la lealtad a Él, en obediencia a Él, que no hay forma que el enemigo le pueda meter mano. No hay forma. No hay forma. No encuentra por dónde. Y le ponen los pescaditos y yo se lo dice, mira, allí te tiene una mujer desnuda en la esquina. Una exnovia tuya te va a llamar. Y así, porque está enchufado. Y te va a pasar esto. Y en la luz va a ver aquello. Y cuando llegas al sitio, Dios te da palabra a la gente. Y pasan muchas cosas y tú dices, ¿pero por qué? Porque es que mi gloria está contigo. Es que yo quiero dejarte saber a través de ti que yo soy Dios. Y así empieza. Y sigue de continuo. ¿Por qué? Porque es la forma de Él manifestar su gloria. Y esa es la saturación que Él quiere que tengamos. ¿Ok? Micrófono. Martín. Fran lo tiene ya. Ser hacedor, no, lo estoy viendo, no sé si está mal, como una escalera. Porque nosotros no somos perfectos y es como un continuo seguir subiendo. O sea, no hay un punto en el que llegas y ya lo hiciste y te mantienes. No. Ese punto no existe. No existe. O sea, porque en nuestra humanidad hay 1 y 1000 defectos. Sí, pero el punto... Y entonces es seguir mejorando. Sí. Esto es importante. Usted no puede caerse mirando del error del pasado. Lo supera y sigue caminando. Porque si usted mira para atrás en la carrera, se va a caer. Si usted sube una escalera y mira para atrás, el próximo peldaño lo va a fallar. Entonces lo que tiene que seguir mirando en la escalera a la soberana vocación del Dios que lo ha llamado. Por lo tanto, tiene que seguir mirándolo a Él. Y corregir el error y arrepentirse y seguir caminando hacia arriba. Esto es importante. ¿Qué pasa si usted en esa escalera de obediencia a ser hacedor de la palabra se detiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piensa un momento. Si yo me detengo a mitad de la escalera porque ya me creo haberlo alcanzado todo, ¿qué me pasa? Voy a retroceder. ¿Por qué? Sencillo. El peso del pecado me va a hacer caer de la gracia de Dios. Me va a hacer caer de la escalera. Por eso dice la palabra, el que pone la mano sobre el arado, nunca la quite. Mejor es que nunca me hubieras conocido a que me conozcas y te apartes de mí. ¿Le sigo diciendo? Cuando Job, en el capítulo 32, los amigos lo destruyeron y empezaron a ejecutar opiniones adversas contra él, que tú estás en pecado, que estás esto, unos teólogos tremendos. A lo último, ninguno de ellos tenía la razón. Se apartan y lo dejan solo. Y para rematar, la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué clase de esposa? O sea, el tipo no tenía más nada. Pero le dijo estas palabras. Bendito sea el Dios que me dio, bendito sea el Dios que me quitó. Y alabado sea Dios. O sea, ¿qué le está diciendo? Aunque yo esté en el piso,
aunque mi naturaleza carnal esté destruida, aunque tenga sarna y me pique hasta lo último de ser, mi hombre interior se fortalece en medio de la tribulación. Por eso Dios le dio 7 veces más lo que tenía. ¿Te está entendiendo? Eso es seguir subiendo la escalera. No es que te caíste y ya han cogido pena y bendito. No. Es que te levantaste, te arrepentiste y te metiste a la batalla otra vez corrigiendo el error. Eso es lo que Dios quiere. Él corrigió el error en medio de la tribulación donde estaba tirado, que hasta su propia mujer lo maldijo. No tenía ganado, no tenía hijos, no tenía dinero, no tenía casa, no tenía nada. Pero él no claudicó a Dios. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Eso es lo que el pueblo tiene que aprender. Porque cuando tú aprendes eso, el hombre interior se crece para que se pueda estructurar divinamente lo que en la esfera temporal va a ocurrir. Como él dijo eso y lo creyó de corazón, él construyó la bendición que no había venido en el mundo espiritual y la vivió después en el mundo material. Por eso fue por 7 multiplicación de todo lo que perdió. 7 veces más. ¿Pero por qué? Porque estando en el piso fue probado hasta lo sumo. Tipología de Cristo. Y como fue probado y salió aprobado con lo que dijo, Dios lo bendijo. La pregunta que tenemos que hacerlo, ¿estamos siendo nosotros aprobados en medio de la tribulación de las pruebas? Porque todos seremos probados, hermano. Aquí esto es para todo el mundo igual. Lo importante es que cuando lleguemos a la mitad de esa escalera, no nos detengamos. Y no quiere decir que estés imposibilitado físicamente. Puedes estar físicamente imposibilitado, pero espiritualmente jamás, nunca estarás imposibilitado. Para crear el mundo divino espiritual en autoridad, nadie te puede detener cuando tú estás decidido a ser hacedor de la palabra de Dios. Nadie te puede detener. Hablando. Dios los bendiga, buenas noches. Amén. Hay una parábola que es la parábola de los talentos que habla específicamente de lo que es ser oidor y hacedor. Ajá. Y dice la palabra que le dio a uno 5 talentos, a otro 3 y a otro 1. Pero dice ahí mismo cuando termina que le dio uno según su capacidad. O sea que nosotros cuando llegamos aquí y estamos oyendo la palabra, ¿verdad? Los primeros meses o el primer año, estamos oyendo la palabra, somos oidores, pero luego se convierten en hacedores. Tenemos que multiplicar, tenemos que llevar la palabra. Amén. Porque ya aunque sea hasta con un Dios te bendiga, estamos siendo hacedores de la palabra. Que Dios los bendiga. Amén. Bien, primera de Juan 8:1, tremendo. Hay muchas parábolas, pero yo saco 2 o 3, pero no, porque se nos va el tiempo. Muy bien, tremendo. Primera de Juan 1:8. Eso es al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, antes de Judas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué eso? Yo quiero decirle eso, quiero traerle eso y explicarlo, porque hay gente que dice, no, yo no tengo pecado, yo estoy limpio delante de Dios. Mira esto. Oye esto. Míralo, ¿por qué es esto? El domingo yo hablé de eso. Nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos la herencia de la naturaleza pecaminosa en nuestro ADN de la constitución de las células del cuerpo, llevamos el gen del pecado. Por eso, el pecado siempre está en la carne. Y siempre tenemos que reprenderlo. Y siempre tenemos que meterlo a la obediencia. La carne hay que someterla a la obediencia. La carne siempre se quiere salir y a través del intelecto se quiere manifestar. Por eso hay que someterla. Por eso Él te dice, si dices que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso. Porque Génesis 3:3 te dice que por haber comido del árbol prohibido, se insertó en el árbol genealógico genético de ahí en adelante en el hombre el pecado. Por eso es que hay que tener la carne subyugada, sometida al Espíritu de Dios.
Así que el que se crea muy santurrón, que veré y no caiga. Lo dice la palabra. Pero hay que explicarlo porque es que, hermano, ya a este nivel se puede hablar claramente, usted no va a tener problema. Pero hay que decirlo. Dime, Orlando. Sí, también la palabra dice que por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y usted me va a decir, ¿y ese niño nació en pecado? Sí, nació destituido. ¿A cuenta? La palabra no se equivoca, hermano. Bueno, vamos a seguir. Ya está aclarado eso. Si escuchas a hombre malvado, segunda de Timoteo 3:13. Timothy. Yo creo que lo leímos, ¿verdad? No, segunda de Timoteo 3:13 yo creo que no. Segunda de Timoteo 3:13. Matica. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, ¿Engañando? engañando y siendo engañados. Ok. Fíjate esto. Cuando el hombre de Dios es engañado, corre con el mismo disparate continuamente, repitiendo lo mismo, y Dios envía un espíritu de error para que crean su propia mentira. Lo dice Pablo en Corintios. ¿Qué va a pasar? Que el engañado, al persistir ser engañado, cada vez va a creer en más mentira y cada vez el rollo de la mentira es más grande y repite cosas tergiversadas continuamente y se pierde. ¿Por qué? Porque amaron más la mentira que la verdad. Ahí usted ve por qué tanta gente se van a perder en el arrebatamiento y por qué es tan pequeño el rebaño que se va. Y eso exactamente es lo que está pasando en las iglesias. Por eso hay que hacer guerra, hay que ser intercesor, hay que orar, hay que ayunar y hay que hablar de la palabra de Dios. Aquí no hay de otra, hermano. Y ser obediente a esa palabra. Y nadie lo puede hacer por usted. Usted mismo lo tiene que hacer. Porque la salvación es individual. Estamos viviendo los momentos más difíciles para la iglesia no testamentaria. Porque el engaño es rampante, es brutal. Es una cosa que jamás nunca vista. Pero gloria a Dios porque estamos aquí con la doctrina cristocéntrica. A Dios le damos la gloria, ¿verdad? Si eres importante cuando en realidad no lo eres, no eres nada. Gálatas 6:3 te dice algo. Aquí está. Gálatas 6:3. Dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay que mantenerse manso y humilde de corazón. Entonces el adagio que yo siempre uso con ustedes, por cuanto más sé que no sé nada. Porque eso lo va a mantener humilde, para que usted pueda crecer en ese plano correcto. El que se cree que se lo sabe, no porque yo sé, no porque esto, no, estás mal. Pierde la capacidad de aprender, pierde la capacidad de escuchar y te convertiste siendo inteligente en necio. ¿No lo dice la palabra? Proverbio. Sí, automáticamente. Eso crece el pecado y no ve, y no crece. Es importante esto, porque hay gente que cree saber y no saben nada. En la guerra espiritual, nosotros no sabemos nada. ¿Por qué usted cree que yo me paro ahí y a veces me quedo mirando? Porque estoy escuchando qué es lo que tengo que hacer. Y cuando hablo lo que dice Dios. Y la gente dice, ¿y por qué? Y a veces voy bien rápido, porque el Espíritu Santo va rapidito, yo voy rápido. Pero si él va lento, yo voy lento. Porque tiene que ser como él quiere. No hace dos cosas iguales. ¿Por qué? Realmente no sabemos. El que sabe es Dios. ¿Me entiendes? La gente cree que aprender demonios siempre es lo mismo. No, no es siempre ni nunca lo mismo. Tienes que esperar que te dé la orden. Y si es de alta jerarquía, te dice para que si lo toques o no lo toques.
tampoco puedes tocar así, ni poner las manos. No, porque yo lo que he hecho. No, eso no es así. Eso no es así. Por más ungido que tú estés, tú tienes que esperar las instrucciones. Porque puede decirte que no lo hagas y tú te pones a hacerlo y el demonio te da una paliza. Porque el que autoriza es él. ¿Me entiendes? ¿Por qué eso es así? Quiero que piensen. ¿Por qué eso es así? Para que nos mantengamos humildes. Porque el que se crea saber, vele y no caiga. Por eso es así. Por eso son estas clases. Por eso hay que venir. No, que yo puedo ir a un antro de demonios. Yo no voy si a mí no me manda. No, pero tú le tienes miedo. No, no le tengo miedo. No, pero es que tú sabes. No, yo no sé nada. Pero tú no... No, es como él me dice. Tú estás... Mire, esto, tan cercano como esto, en el último seminario que estuve dando, le digo a un pastor, ¿tú estás escuchando la voz de Dios cuando reprende demonios? Me dice, no, yo no tengo que hacerlo, yo lo reprendo y se acabó, se tiene que ir. Pues ¿sabes qué? Tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Cómo? Tú no sabes lo que estás haciendo. No es que tenemos autoridad. No es que no tenemos, es que no es así. Esto es a la forma, tipo, figura, imagen y semejanza de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Delante de la gente. ¿Qué dice Jesús? Yo hago lo que dice mi Padre. Y mi Padre hoy trabaja y yo sigo trabajando. Porque si Jesús me dice, yo repito. Si Él no me dice, yo me callo. Así que hay que ser. Ahora, si Él te manda y tú no hablas, te busca un lío. Pero tú no puedes por tu cuenta. El demonio de prostitución se le va encima. ¿Y si Jesús no la quiere liberar? Es como Él quiera. En la forma que Él quiera. Y ahí que vienen las equivocaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas con el intelecto a hacerlo, ese demonio sabe que tú estás en desobediencia y ese demonio te puede brincar a ti encima y posesionarte de ti. ¿Por qué? Porque te saliste del orden de la palabra de Dios. A ti nadie te dijo que fuera a hacer eso, ¿por qué lo hiciste? Pues Dios hace así. Te convertiste en un Dios tú ahora. Y Él hace así. Si tú eres Dios, pues, coge el cantazo y deja que te dé una pela. Para que aprendas. Y ahí que tenemos mucha gente y pastores contaminados que vienen aquí. ¿Pero por qué? Porque fueron desobedientes. Hicieron lo que creyeron que debieron hacer, pero no le preguntaron a Dios. Y tú no puedes actuar por cuenta propia. Aquí no hay llaneros solitarios, no hay nenes más bonitos. Y un traje de 1,000 pesos que vengas ahí no te sirve para nada, ni los títulos doctorales. Y son buenos los estudios, yo no tengo problema con eso. Pero eso no te sirve para echar fuera a los demonios. Métete en ayuno y oración. Búscate la presencia de Dios. Que Él te diga, escucha la voz de Dios. Estamos hablando. Y Dios te va a dar la dirección. Así es esto. Mire, una vez voy a llevar un mensaje allí y aquel hombre apenas sabía hablar. Está en la plaza pública así. Y me llama, doctor. Yo creía que yo lo conocía. ¿Y de dónde yo lo conozco? No, usted no me conoce ni yo tampoco, pero al que yo le sirve y usted le sirve, sí nos conoce. Y empieza aquel hombre a hablar. No sabía, decía pronunciar. Imagínate, en vez de pronunciar. Una dicción fatal. Pero todo lo que dijo era verdad. Tuvo 1 hora hablándome. Me dijo hasta mi dirección de aquí de Guaynabo. Para que supiera que era Dios. Y me estuvo hablando ahí. Y yo sé que si Dios usa una mula para hablarle a Balaam, puede usarla a cualquiera. Yo no voy a juzgar que sea un analfabeto, que no sepa hablar, que esté mal vestido y sucio, lleno de fango. Porque así estaba. Porque estaba sacando batatas del campo. Dios le plació. Hay que escuchar. Porque esto no se trata de los protocolos del hombre. Es Dios hablando a la vida. Eso me pasó en Camuy. Y me pasó también lo del ojo. Eso fue un día de muchas cosas. Bueno, la pastora me dice que ya tengo que cortar.
Las 9:05. Nos vamos a despedir. Para los fines de grabación, usted estuvo viendo la iglesia, la voz del Espíritu Santo en Guerra Espiritual, y continuaremos el próximo martes. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión.